padre de 6 hijos, licenciado en Psicología y doctor en Psicología por la Universidad de El Salvador. Miembro de la Unidad Grupo de Formación Católica de Paraná. Coordinador general del Madero. Psicólogo de la Escuela Especial Alborada. Psicólogo clínico y asesor de diversas empresas de la ciudad de Paraná. Autor de 2 libros: ¿Para qué hablamos los psicólogos? Y El hombre moderno, dilema entre la cordura e insensatez. Y tiene un libro en preparación cuyo nombre es Aproximación hacia los escrúpulos, un estudio de trastorno obsesivo-compulsivo en la vida moral. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes, muchas gracias. Benedicto XVI y la esencia del apostolado, vamos a llamar a esta charla. La Madre Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Vamos a intentar trazar una cierta fisonomía de su carácter de apostólica. Y lo vamos a tratar de hacer en consonancia con la temática general de estas jornadas, tomando entonces en consideración al Papa Emérito Benedicto XVI. Y en este caso nos vamos a remitir a la cuestión de los apóstoles y los primeros discípulos de Cristo, que conformó la catequesis durante las audiencias de los miércoles desde el 15 de marzo de 2006 hasta el 14 de febrero de 2007. Y vamos a intentar al menos partir de sus reflexiones y de ser fieles al magisterio y a la tradición de la Iglesia. Y como puso el padre Castellani en su curiosa novela Juan 23, curiosa por decirlo lo menos que tiene esa novela, él puso creo que al final, lo que se diga aquí que no sea conforme a lo que cree y enseña la Santa Iglesia, confieso por error y desde luego lo retracto y reniego. Benedicto XVI habla de la Iglesia, pero para trazar un perfil del apostolado, para definirlo en sus notas esenciales, recurre a los discípulos y a los primeros cristianos. Para entender la esencia del apostolado, recurre a sus discípulos y a los primeros cristianos. Por eso va a decir en estas catequesis que después de María, reflejo puro de la luz de Cristo, son los apóstoles, con su palabra y su testimonio, quienes nos transmiten la verdad de Cristo. En primer lugar, agrega, pensamos naturalmente en la Virgen María, que con su fe maternal colaboró de manera única en nuestra redención. Vaya entonces, antes de referirnos al apostolado y a los apóstoles, nuestra veneración filial y nuestra renovada pleitesía a María Santísima, puerta del cielo y reina de la Argentina, convertida, como era de esperar, cada vez más en foco de odio y de rechazo de la apostasía nacional y del totalitarismo ateo y marxista que nos pretende gobernar. La palabra apóstol, recuerda Benedicto, viene precisamente del verbo griego que repite enviar. Podemos decir efectivamente que se trata de un envío. Envío antecedido de un testimonio, de algo que hemos recibido, de alguien a quien hemos visto. Es decir, este envío apostólico, lo dice analítica y expresamente Benedicto, implica un servicio pastoral, hagan discípulos a todas las naciones, litúrgico, bautizándolas, y profético, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Servicio en su totalidad garantizado por la presencia del Señor hasta el fin de los tiempos. El envío entonces
el tener entre manos esta triple misión, nos exige en primer lugar un acto de fiel testimonio. Es decir, ¿qué he visto? Y ese testimonio tiene que estar sostenido, enhebrado, transido, de la fe como don y gratitud permanente hacia la revelación, de la fe como un don sobrenatural, de la fe como un regalo. No existe la misión apostólica que no esté informada desde lo más profundo del alma por un inicial acto de fe. ¿Qué he visto? Pero no con los ojos físicos, sino con los del alma. Y con los del alma asistida por el Espíritu Santo. Vivir como apóstoles es ser testigos de la fe recibida. Por eso es que ya al comenzar podríamos decir que no somos promotores de una campaña publicitaria, no vendemos ideas. El apostolado no es un intercambio de figuritas, no somos oferentes que nos sumamos a un mercado común de propuestas y de frases. Somos testigos de la fe. Hemos visto y creído en quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nuestro apostolado vive de esa fe y vive en esa fe. De esa fe que es certeza firme en la palabra del mandante, que es Cristo nuestro Señor. Por eso las obras apostólicas tienen que tener siempre esa intencionalidad sobrenatural de la fe, informada por la caridad, vivificada por la caridad. Mirada de fe que nos pone en sintonía con las cosas de Dios y nos hace extraños a las cosas del mundo. Oh sueño en el que felizmente duerme el que está despierto por la fe. Oh sueño que solo adormece los miembros corporales, mientras el alma puede contemplar a Dios, dice un cronista del siglo III. ¿De qué júbilo y de qué sublime exaltación estarían embargadas las almas de los mártires, que antes de sufrir por la confesión del nombre santo tuvieron la suerte de oír la voz de Cristo? Reparemos entonces en esta nota, ¿no?, que presentamos esquemática o sucintamente del apóstol de Cristo. E insisto, reparemos en esta nota ceñidos a esta catequesis pontificia de estos años 2006 y 2007. El corazón del apostolado es encontrarse con Cristo. Es salir a predicar porque primero escuchamos su invitación. Ven y verás. En palabras de Benedicto, vengan y lo verán. Vengan para poder ver. No deberán ser anunciadores de una idea, sino testigos de una persona. Antes de ser enviados a evangelizar, deberán estar con Jesús. El punto de partida del itinerario espiritual de los apóstoles es la llamada que hace Jesús. Es decir, el apostolado es un acto de amor, un testimonio de algo por el encuentro con alguien. Por eso es que nuestra actitud debe ser de una manera primordial de vigilancia. Temed a Cristo que pasa y no vuelve. Y no debemos invertir este misterio. No son ustedes los que me eligieron a mí, dice nuestro Señor, sino yo que los elegí a ustedes. Y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. No somos nosotros quienes hemos elegido a Cristo, es Cristo que nos ha elegido a nosotros.
Cristo es quien interpela, quien invita, quien llama. Y lo hace esperando mi respuesta, esperando mi reacción. Por eso se ha dicho que Cristo es ese divino impaciente, ese Padre que está dispuesto a todo, aún hasta a mis traiciones, dispuesto a todo, hasta el desprecio, pero no el desprecio de los enemigos de Cristo, está dispuesto al desprecio de los amigos, de nosotros, que hasta hace unos momentos jurábamos fidelidad y al rato olvidamos esa promesa. Por eso la pregunta del apóstol, nuestra pregunta debe ser: ¿con qué pagaré al Señor todo el bien recibido? ¿Cómo devolveré el amor divino? Y Benedicto se lo pregunta con llaneza, con sencillez en estas catequesis. Dice: ¿cómo podríamos conocerlo a fondo si permanecemos alejados de Él? Dice: la intimidad, la familiaridad, la cercanía nos hacen descubrir la verdadera identidad de Cristo. Cuando nosotros, en el puesto que estemos, en la trinchera que estemos, pensamos en la acción apostólica, en la presencia de cristianos en el mundo, tendrían que preguntarse de nosotros: ¿qué han visto? ¿A quién han visto? Y nosotros deberíamos poder responder con la palabra y con las obras. Hemos visto al amor. Hemos visto al amor crucificado. Y debemos decirlo con alegría cristiana, pero también con tristeza cristiana, con la tristeza de no ser santos. Es cierto que el apostolado es ímpetu por incendiar el mundo, es ímpetu porque arda ese fuego que Cristo vino a traer, pero no por un voluntarismo ridículo, no por un activismo superficial, sino por un desborde de contemplación amorosa, de un permanente gozoso estarse con Cristo. Debemos y queremos ganar el mundo para Cristo. Y confiamos con más certeza que cualquier ciencia lo que el Señor ha dicho. Y Él lo ha prometido. Sufrirán persecuciones, vendrán tiempos difíciles, pero no teman, yo he vencido al mundo. En fin, somos cristianos y somos apóstoles. Y esto, el ser cristiano y el ser apóstol, nos llena de gozo. Lejos de pedir disculpas por serlo, nuestros mártires daban su respuesta corta, concisa, completa. Dicen las actas que a Lucio, un mártir del siglo II, le preguntan, ya puesta en marcha su sentencia de muerte: me parece que tú también eres cristiano. Pregunta hecha, como tantas veces, ayer y hoy, ya con el dictamen fijado de antemano. Llanamente, a mucha honra, respondió Lucio. Corto, a mucha honra. Sin más, el prefecto mandó que él también fuera llevado al suplicio. A mucha honra soy cristiano, y se terminó. Sin trucos verbales, sin juego de palabras, sin anfibologías, sin un lenguaje equívoco. Soy cristiano. Otro mártir cercano al año 250. Dicen los cronistas, el procónsul tomó asiento y preguntó: ¿cómo te llamas? Mi primero y principal nombre es Cristiano. Pero si me preguntas el nombre del mundo, me llamo Carlos. ¿Cuál es tu nombre? Soy cristiano.
¿Cuántos mártires cuyos nombres posiblemente nosotros desconozcamos, cuya obra y testimonio tal vez ni siquiera conocerá el mundo, pero con quienes nos une un lazo espiritual que no puede ni debe debilitar ni la distancia del tiempo, ni la distancia geográfica, ni nosotros podemos olvidar y dejar que caiga en la rutina esa gratitud renovada diaria que debemos a tanta sangre derramada por el testimonio de Cristo. Por eso dice el Papa Emérito: todos los tiempos nos pertenecen. También los creyentes del pasado y los creyentes del futuro forman con nosotros una única gran comunión. Porque sigue diciendo Benedicto, tradición no es la simple transmisión material de lo que fue donado al inicio de los apóstoles, sino la presencia eficaz del Señor Jesús, crucificado y resucitado, que acompaña y guía mediante el Espíritu Santo a la comunidad reunida por Él. Somos contemporáneos a Cristo. Nos pertenece la heroicidad de los mártires, la fortaleza de las vírgenes, la infatigable siembra de los misioneros. Por eso, cuando alguien, así como cuando alguien ya se siente viejo y dice antes, en mis tiempos, cuidado con decir en los tiempos de la iglesia, sí, porque en los tiempos de la iglesia, este es nuestro tiempo. Este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo del apostolado y del testimonio. Estos son nuestros tiempos. Y Cristo nos pide, como los primeros mártires, vivir con Él y beber con Él el cáliz amargo para resucitar con Él victorioso. Por eso no podemos quedar indiferentes ante la promesa cariñosa y exigente a la vez de Cristo. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tal vez esta nota sola que acabamos de enunciar ya debería ser suficiente para entender por qué la Iglesia es apostólica, por qué nosotros debemos ser apóstoles. Pero dicho tal vez lo esencial, esta principal nota para entender por qué la Iglesia es apostólica, ahora solo nos restaría hacer algunas distinciones o detenernos en ciertas precisiones. Primero, el mundo como enemigo del alma. Porque parecería que por momentos los enemigos del alma son solamente dos: el demonio y la carne. O uno, si atendemos a ciertas corrientes de moda, o ninguno, si llegamos al fondo de la lógica satánica del pacifismo. Pacifismo que justamente pregona este mundo. Pero mundo que hoy, repasando la vieja catequesis, señalamos como enemigo indefectible, letal e irrevocable de nuestra alma. Y ya conocemos la distinción. No nos referimos al mundo como creación, como hechura divina, sino al mundo como un cierto espíritu, un ámbito, un conjunto de máximas y de propuestas, de criterios, de valoraciones, opuestas e incompatibles con el mensaje evangélico. ¿No? Eso es lo que queremos decir cuando hablamos del mundo como enemigo del alma. Es inevitable preguntarnos por el apostolado y el diálogo con el mundo, es inevitable. Y no hay término medio, o con Cristo o contra Cristo. El que no siembra, desparrama. Podemos decir, de la mano de algún teólogo, que Judas es la cordura del mundo, el de los cálculos demasiado humanos. Y no hay punto neutro.
no hay punto neutro. De Cristo terminaremos colgados en el madero, crucificando nuestra carne con la suya. Del mundo terminaremos colgados en un árbol como Judas. El pacifismo ha anulado la idea del enemigo. ¿Y qué es el pacifismo hecho mentalidad? Es como un ambiente que se respira, que afirma y que asegura que bajo todo concepto y circunstancia dogmáticamente hay una maldad intrínseca de cualquier manifestación de oposición o violencia. El pacifismo hecho mentalidad es una especie de descalificación a priori de cualquier tipo de manifestación que represente o tenga algún atisbo de violencia, de ruptura, de quiebre, de oposición. Insisto, pacifismo hecho mentalidad, es decir, no se trata de distinguir el sentido de lo que llamamos un combate espiritual. Es decir, el pacifismo es más que eso todavía. En última instancia, lo más grave es, por supuesto, el pacifismo entendido como el destierro del combate espiritual. Pero es más amplio, más pretencioso. No es solo el rechazo a concebir enemigos de la patria. No hay hipótesis de conflicto. No hay enemigos de la patria. Ni siquiera sería la pregunta por la fuerza o por el antagonismo en la legítima defensa. Es más que eso, es la negación absoluta, metafísica, de toda hipótesis de conflicto o de combate. Las palabras enemigo, fuerza, violencia, combate, represión, son en sí mismas expulsadas a priori del campo semántico con palabras obscenas, ¿no? Así como se ha hablado de las palabras talismanes, ¿no? Las palabras que con solo nombrarlas uno ya queda bien posicionado frente al mundo, y son lo que se han llamado las palabras talismanes, de las cuales escuchamos hasta el hartazgo y que son las que garantizan una sintonía, una funcionalidad, una adaptación con el mundo. Bueno, también existen estas palabras que el mundo de solo oírlas ya les parecen que deben salir del campo del lenguaje porque tienen una maldad intrínseca. Repito, como las palabras enemigo, fuerza, violencia, combate o represión. Sin embargo, la sana teología nos enseña que el mundo es enemigo del alma. Mientras estemos vivos, conformamos la iglesia militante. El universo entero está en agonía hasta el fin de los tiempos. En una de las lecturas del tiempo pascual, recientemente finalizado, Cristo dice: ellos han reconocido verdaderamente que yo salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y ruego por ellos, dice nuestro Señor. Pero sigue: no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Es decir, cuidado con el pacifismo, cuidado con la negación de toda especie de conflicto, de incompatibilidad o de violencia. Dice un converso contemporáneo, dice: el cirujano que no extirpa el cáncer no es benévolo, sino cruel. El Dios abuelo que nos deja solos para que nos divirtamos en lugar del Dios Padre que nos interrumpe constantemente, no es realmente benévolo, sino cruel. Y también dice: es inexistente. El Dios cruel, entre comillas, de la Biblia, es un Dios de batallas. Pelea una guerra espiritual por nosotros, contra los demonios del pecado en nosotros.
Este Dios no es cruel, sino bondadoso. Tan bondadoso como puede posiblemente serlo. Y termina esta cita, o esta parte, diciendo: la espada con que viene a nosotros es un bisturí de cirujano, y las manos de este cirujano están cubiertas con su propia sangre. Pero sucede que acá nos topamos con una segunda distinción que es conveniente hacer, o al menos dejar asentada, y es que la vida cristiana está sembrada de paradojas o de contrastes que no son contradicciones. Si ayer nos explicaban la lógica marxista, la lógica de la contradicción intrínseca, de la permanente pugna, de la autodestrucción, la vida cristiana está sembrada de paradojas, pero no de contradicciones. No es la dialéctica marxista, no es el sinsentido del existencialismo ateo. Son las tensiones misteriosas de un Dios que se ha hecho hombre, del príncipe de la paz que viene a traer fuego a la tierra, de quien es la misericordia infinita, pero cuya justicia será implacable, el Dios de mansedumbre que es Señor de los ejércitos, el dueño de la creación a quien hemos negado un modesto albergue para que naciera. Así es el misterio del amor divino. Por eso dice con la natural belleza literaria del Padre Diego de Jesús: una religión que lo piensa todo desde el rostro de un Dios hombre tiene sobrado argumento para proponerse experta en el arte de hacer coincidir opuestos, en su ficción sacarle la mejor música, con cintura calcedónica unir sin fundir ni confundir, distinguir sin desgarrar. El buen pensar cristiano no dejó binomio sin danzar. Esta coreografía se llama, ante todo, termina paradoja. Así es la prudencia cristiana, dentro de la cual cae necesariamente nuestro obrar apostólico. Así es la prudencia que tantas veces nos interpela cuando nos preguntamos ¿qué debemos hacer? Bueno, a la luz de estos contrastes que no son contradicciones, sí podemos decir lo que no es la prudencia. No es adaptacionismo funcional, no es temor al mundo, no es media aritmética ni decisiones promedio que incomodan parcialmente a unos y a otros. No es un poco pero no tanto. ¿Por qué soy cristiano?, se preguntaba Tibón. Y se contesta: porque soy a la vez inseparablemente realista y excesivo. Porque quiero abrevarme en el exceso sin vomitar el orden y encontrar el orden en el exceso. Porque solo el cristianismo nos abre una región superior donde todo lo que sobre la tierra es considerado con justo título como escandaloso, insensato y destructor, se hace sabiduría y verdad. Porque nos inyecta una sangre nueva y tan pura que su temperatura puede subir indefinidamente sin que haya fiebre. El apóstol de Cristo se refleja y vive en San Juan, recostado sobre el pecho de Cristo, pero bebiendo después hasta el fondo con él el cáliz de la pasión. Dice Benedicto: según la tradición, Juan es el discípulo predilecto que en el cuarto evangelio se recuesta sobre el pecho del Maestro durante la última cena. Se encuentra al pie de la cruz junto a la Madre de Jesús. Y por último es testigo tanto de la tumba vacía como de la presencia del resucitado. ¡Qué contrastes! ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros, víctimas del racionalismo y de la revolución cultural, insertar
nuestra misión apostólica en la savia fecunda de la fe. Cristo es el gran derrotado para el mundo. Y es Él mismo que volverá en esplendor, para consuelo eterno de los buenos y para escarmiento de los malvados. Dice Benedicto: de mi muerte en la cruz surgirá la gran fecundidad. El grano de trigo muerto se convertirá con la resurrección en pan de vida para el mundo. Será luz para los pueblos y las culturas. Los mártires son testigos victoriosos porque ganan perdiendo, vencen muriendo, y cuanto más torturados, más gloriosos. A semejanza de Cristo, la muerte es su victoria, la humillación su gloria, la derrota su triunfo. Como Cristo hizo de la cruz su trono, su manantial de gracia, los mártires viven y reinan desde su lecho de dolor. Debemos aprender a convivir con el fracaso, que termina siendo agradable a Dios, con las derrotas heroicas, con las lágrimas levantando la mirada. Debemos entender la tensión misteriosa, agónica que se esconde en el mensaje evangélico, del cual no debemos avergonzarnos. Otra paradoja, otro contraste: los cristianos de las catacumbas y el reinado social de Cristo. Acá tenemos un contraste que no es contradicción. Estamos reducidos, arrinconados, muertos civilmente. Así todos seguimos ciertos de que lo esencial es la vida de la gracia, es no traicionar el tesoro de que somos portadores. Es decir, hay un acento fuerte puesto en el alma, que es en definitiva la que no debe perderse. Sin embargo, no tenemos derecho en la vida social, en lo atinente al bien común, a la expresión pública, no tenemos derecho, a regalar ni a conceder nada. Serán, es cierto, las catacumbas nuestro destino, pero desde la catacumba tenemos la obligación de salir a predicar a los cuatro vientos la verdad del Evangelio. Cristo debe reinar en las escuelas, en las universidades, en los clubes, en los barrios, en las empresas, en la calle, en los kioscos. No es contradictorio, seremos cristianos de las catacumbas, pero hay que salir a proclamar el Evangelio. ¿O creemos que es compatible el liberalismo con la vida cristiana? Es decir, este es otro tema ciertamente, que ayer el doctor Sergio Castaño, al cual hizo mención muy claramente, vinculado al liberalismo. Por eso es muy bueno que al menos quede planteado esta aparente o esta paradoja que no puede ser una contradicción. Todo es vuestro, vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. No retrocedemos ni un paso contra los enemigos de Cristo y de la Iglesia. A ellos no les pertenecen las catacumbas, pero tampoco les pertenecen las familias, ni los barrios, ni las calles. ¿O creemos que la revolución anticristiana, porque cedamos y cedamos, no terminará por buscarnos en las mismas catacumbas? Y que no irá a buscarnos y no irá por nosotros al centro de nuestros propios hogares. Es verdaderamente emblemático y dice mucho más de lo que el común de la gente cree. La consigna marxista que padecemos de vamos por todo dice mucho más de lo que el común de la gente cree. Porque Cristo pide todo y el mundo, como enemigo y caricatura de Dios, la ideología, la revolución, son satánicamente totalitarios, son una parodia, una caricatura de lo que pide Cristo, y por lo tanto son satánicamente totalitarios, y no se conforman con nuestro dinero, no se conforman con nuestro trabajo, ni con nuestros bienes, ni con nuestro tiempo. Quieren a nuestros hijos, quieren a nuestra alma.
Por eso, esa es la lucha de fondo que debemos entender. ¿Es Dios o la idolatría? Pero debemos hacer otra distinción para que nuestro apostolado sea fecundo. Porque por lo que hemos visto es claro, es cierto, llevamos inmerecidamente un tesoro en vasija de barro. Y obviamente, para que no queden dudas de la comparación, el tesoro es Cristo, es la gracia divina, y la vasija de barro obviamente somos nosotros. Es la divinidad sempiterna, el amor perfecto frente a la miseria humana, a la pobreza, a la mediocridad que tenemos metido hasta los huesos. Sin duda, esto es así. Pero una tercera distinción que debemos hacer es que nuestra debilidad es diferente a la tradición sistemática prevista y pretendidamente fundamentada. Una cosa es el reconocimiento y la contrición de los pecados, y otra es la apología del rezo judaico. Y esta es una distinción que también es importante hacer para que nuestro apostolado sea fecundo. Una cosa es sabernos tierra y humillarnos, y otra muy distinta es humillar la verdad que testimoniamos. En esta catequesis, Benedicto hace referencia a la debilidad del apóstol. En ese año de catequesis, Benedicto hace referencia, pero no le dedica un capítulo apologético a la miseria y al pecado. Él dice: antes de la experiencia de la traición, el apóstol había dicho: te amo incondicionalmente. Y ahora que ha experimentado la amarga tristeza de la infidelidad, dice con humildad: Señor, te quiero, es decir, te amo con mi pobre amor humano. Cristo insiste: Simón, ¿me amas con este amor total que yo quiero? Y Pedro repite la respuesta de su humilde amor humano: Señor, te quiero como sé querer. La tercera vez Jesús solo dice a Simón: ¿me quieres? Simón comprende que a Jesús le basta su amor pobre, dice Benedicto, el único del que es capaz. Y sin embargo se entristece porque el Señor se lo ha tenido que decir de ese modo. Por eso le responde: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y sigue Benedicto: parecería que Jesús se ha adaptado a Pedro en vez de que Pedro se adaptara a Jesús. Precisamente esta adaptación divina da esperanza al discípulo que ha experimentado el sufrimiento de la infidelidad. Hermoso párrafo de Benedicto. La gracia de Cristo es mayor que cualquier obstáculo, pero el obstáculo y el pecado son eso. Son un obstáculo, son un mal, son un pecado. Necesitamos que Cristo nos cure, pero el mal del mundo es que no reconoce la enfermedad. Si amamos a Dios, debemos llorar nuestros pecados, no usarlos de bandera. Dios no nos abandona si lloramos nuestra infidelidad. Pero si la justificamos, si queremos engañar a Dios, si queremos armar una nueva doctrina moral a la medida de nuestros vicios, y mal encaminados andaremos. Los pecados de los miembros de la Iglesia, nuestros pecados, deben dolernos, porque son una herida en el cuerpo místico de Cristo. Padecemos en nuestra vida el aguijón del pecado. Aprobamos el bien, pero hacemos el mal. Pero una cosa es el misterio del mal, el trigo y la cizaña hasta el fin de los tiempos, y otra es la apología de la confusión, del error, del vicio. Otra cosa es darlos por bueno. Otra cosa es convivir gustosamente con ello y hacer de la debilidad humana la bandera de la prostitución con el mundo. Por eso, insisto, Benedicto se ocupa trazando la fisonomía del apostolado cristiano. Y dice: Jesús no
no excluye a nadie de su amistad. Por lo tanto, dice con la figura de Mateo, los evangelios nos presentan una auténtica paradoja. Quien se encuentra aparentemente más lejos de la santidad puede convertirse incluso en un modelo de acogida de la misericordia de Dios, permitiéndole mostrar sus maravillosos efectos. No hace falta, no tenemos que aclararle a Cristo que soy débil y pecador, pero debo aceptarlo y debo llamar a las cosas por su nombre, al pecado, pecado, y a la traición, traición. Es cierto, Jesús no excluye a nadie de su amistad. Cristo llama a la conversión. Su mensaje de salvación es al mundo entero, pero con dos aclaraciones. Nuestra respuesta puede ser sí o no. El corazón de Cristo es amor ardiente, pero el nuestro puede seguir siendo de piedra o convertirse. Y segundo, Cristo me ama, pero me sabe y me dice pecador. Si pensemos qué amor tan especial de Cristo, que a efectos apostólicos debemos empezar a entender, a vivir, a responder. Es cierto, Cristo nos exige a nuestra medida. No quiere 10, ni 20, ni 100. Cristo quiere todo. Y si tengo 3, y es todo lo que puedo darle, Cristo quiere ese 3. Y si tengo 100, Cristo no se conforma con 99. Qué poco exitista que es Dios con nosotros. No me pide que triunfe, me pide que luche. Con lo que tenga, con lo que pueda. No quiere medallas, no quiere condecoraciones. Mira nuestras heridas, mira la contrición de nuestros pecados y la súplica de su gracia. Es decir, en este apostolado, que en definitiva será nada menos que conformarnos con Cristo, nada menos que en ser otro Cristo, nos toparemos con una evidencia, con solo tener un resto de realismo, nuestras limitaciones, nuestras fallas, nuestras traiciones. Pero ¿qué pasa? Y esto formaba parte de un comentario que hasta hace algunos años se hacía con sorna respecto a algunos pecados. Una cosa es hacerlos tolerables, otras dadas por buenas, y otra es que sean obligatorias. Hoy esa broma, que hasta hace algunos años era frecuente, o esa chanza que se hacía, hoy ya no nos hace tanto sonreír, sino que nos produce una cierta risa nerviosa, ¿no? Porque una cosa es que los vicios sean vicios y sean tolerables, otra es que a los vicios los empecemos a llamar virtudes, y un último escalón es que esos vicios pasen a ser obligatorios. Tenemos ahora sí que detenernos y tomar conciencia de la gravedad que supone para nuestra alma y para nuestra fecundidad apostólica, que a fin de cuentas van juntas, el transmitir fiel, intacta e íntegramente lo que nuestro Señor nos ha encomendado. Entonces, como cuarta aclaración, debemos ser testigos del mensaje evangélico completo. Hemos visto ayer en el panel que corremos el riesgo de horizontalizar el mensaje cristiano. Es el riesgo del hombre que lee el Evangelio sin la gracia de la fe. Esa fe que le hacía saltar a Pedro y confesar el misterio divino. Es el riesgo de la carnalización del Evangelio, de un Evangelio a la medida del hombre y no a la medida de Dios. Benedicto, que conocía muy bien este riesgo, advierte en la catequesis: esta doble comunión con Dios y entre nosotros es inseparable. Donde se destruye la comunión con Dios,
que es comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, se destruye también la raíz y el manantial de la comunión entre nosotros. Textual de Benedicto. ¿No? Es como empezar a hablar de optimismo y no de esperanza cristiana. Es el riesgo de la horizontalización del mensaje evangélico y por lo tanto el riesgo de su desnaturalización. Es cierto que el combate por la ciudad que en el combate por la ciudad presente es donde se gana la ciudad celeste. Es cierto, como también dice otro converso, que es el presente el punto de contacto con la eternidad. Pero esta verdad a medias, sin fe, de espaldas a la tradición de la Iglesia, desnaturalizando el Evangelio, transido de la dialéctica marxista, sumergido en categorías revolucionarias, pierde total y categóricamente cualquier compatibilidad con el apostolado cristiano. Dice Benedicto que se tergiversa del todo el mensaje de Cristo si se lo separa del contexto de la fe y de la esperanza del pueblo elegido. Y que la iglesia del amor es también la iglesia de la verdad, entendida ante todo como fidelidad al Evangelio encomendado por el Señor Jesús a los suyos. Y sigamos un poco más al Papa Emérito. Esta es nuestra definición, dice. Formamos parte de los que invocan el nombre del Señor Jesucristo. De este modo se entiende cuán deseable es que se realice lo que mismo San Pablo dice en su carta a los Corintios. Si todos profetizan y entra un infiel, será convencido por todos, juzgado por todos. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y postrado rostro en tierra, adorará a Dios, confesando que Dios está verdaderamente entre ustedes. Palabra textual de Benedicto. Si el Evangelio nos pide testimonio y conversión, no pautas de convivencia ni culto al relativismo, ni una paródica mesa de diálogo. Esto no lo dice Benedicto, lo continúo ahora yo. Pero es claro, como también se decía ayer, y se trazó esta distinción profética del Padre Membriel, ¿no?, entre la Iglesia de Cristo y la Iglesia de la publicidad. Esto no es un invento de nuestras jornadas ni de un determinado grupo, son palabras de Benedicto. Entonces debemos ser conscientes que la iglesia clandestina, la iglesia cortada de su raíz, la iglesia traicionada, convertida en un brazo del marxismo, en una concepción sociológica como último fundamento de la realidad, nos debe tener en permanente alerta. Yenta decía que las religiones que se humanizan demasiado terminan por identificarse con una cultura determinada, terminan por ser locales. Es lo que se podría llamar la ideologización de la fe. Entonces nosotros podemos y debemos preguntarnos, ¿somos conscientes de la gravedad que significa ser transmisores de un mensaje evangélico tergiversado, mutilado, arrancado de su raíz? Se puede entender la pobreza en clave marxista o en clave evangélica, y ambas son incompatibles. Me ha sorprendido particularmente la dureza con que San Juan Crisóstomo trata este desvío. En una homilía dice: ¿a cuántos oigo que dicen que no haya pobre? Y dicen: tapemos la boca a los que se irritan de que exista la pobreza, pues decir eso es una blasfemia, dice San Juan Crisóstomo. Y continúa: repliquémosle nosotros, que no haya pequeños de alma, pues la pobreza acarrea bienes sin cuento a la vida,
y sin ella la riqueza no vale para nada. No difamemos, pues, ni a la una ni a la otra. Pobreza y riqueza son armas que, si queremos, nos llevan una y otra a la virtud. Un soldado valiente dice: lleve las armas que lleve, da muestra de su virtud. Y un cobarde y tímido no sabe andar con las suyas. Palabras de San Juan Crisóstomo. Lo único que falta es que digan que San Juan Crisóstomo salió con esto porque estaba peleado con el padre Mujica. También el querido oyenta, a quien recordamos y a quien celebramos este año su 40º aniversario del asesinato en manos de la misma ideología que hoy nos gobierna. Él decía en su emblemático y profético libro Guerra Contrarrevolucionaria: la fe católica nos enseña que siempre habrá ricos y pobres, así como fuertes y débiles, lúcidos y torpes. La verdadera justicia social no consiste en abolir esas diferencias accidentales, ya que resultan de la naturaleza individual de cada uno y de las condiciones propias de familia y de nación. Nuestro Señor Jesucristo ama la pobreza decorosa, humilde y sosegada, sin envidia ni ansiedad. La de esos pobres ricos que tienen el corazón en el suyo porque allí está su tesoro. También ama a los ricos generosos, llanos, caritativos, que saben hacerse perdonar su riqueza y hasta amar por los pobres. Entonces, taxativa y categóricamente, o se trata de explicar el mundo y la historia a la luz del Evangelio y de la fe, o se adapta el Evangelio y la fe a la historia, el acontecer y las circunstancias. Siendo aún Ratzinger, advirtió que cuando la teología se organiza de acuerdo con el principio de la mayoría y origina un contramagisterio que ofrece a los fieles una norma alternativa de comportamiento, pierde su naturaleza y sigue el modelo político de la mayoría. Ratzinger, textual. Y sigue, mientras fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe: decepciona dolorosamente que prendan sacerdotes y en teólogos esta ilusión tan poco cristiana de poder crear un hombre y un mundo nuevo, no ya mediante una llamada a la conversión personal, sino actuando solamente sobre las estructuras sociales y económicas. Cuando la política quiere ser redención, dice, promete demasiado. Cuando pretende hacer la obra de Dios, pasa a ser no divina, sino demoníaca. Ratzinger. Él habló de la vida o del pragmatismo gris en la vida de la Iglesia. ¿Y a qué se refería? También textualmente: al intento de extender a la fe y a las costumbres el principio de la mayoría, para así democratizar por fin decididamente a la Iglesia. Lo que no parece evidente a la mayoría no puede ser obligatorio. Y se preguntaba, ya hace casi 20 años, ¿a qué mayoría? ¿Habrá mañana una mayoría como la de hoy? ¿Cuánto se podría desglosar de esta afirmación y cuánto lamentarnos de su vigencia? Y pasemos entonces a nuestra última parte, que como doctrina positiva la podríamos denominar la inevitable confrontación con el mundo, y como doctrina negativa o crítica es sin duda la peste del modernismo, que es como el rejunte o el compendio de todas las herejías, según el buen decir de San Pío X. Claudel, en un ensayo que con alguna gracia o ironía llamó Autodefensa de Judas y Pilato, dice: el beso de Judas se renueva cada mañana en la comunión de los que son del mundo y quieren contarse entre los discípulos de Cristo. No los que están, que en realidad somos todos. Debemos estar en el mundo sin ser del mundo. Es decir, sin tributar honores
a las máximas del mundo. Como decían los primeros cristianos, ¿no?, cuando se los interrogaba para que rindan culto a los dioses: soy cristiano y no sacrifico. Para ser de Cristo debo morir al mundo. Y qué bueno cuando el mundo nos odia por los mejores motivos. Si no hay conciliación posible entre la Iglesia y el mundo. Sigamos un poco más a Benedicto en esta catequesis. Del mismo modo que la comunión del amor existe desde el inicio y existirá hasta el final, así por desgracia desde el inicio existe también la división. No debe sorprendernos que exista la división también hoy. Salieron de entre nosotros, dice la primera carta de San Juan, pero no eran de los nuestros. Así pues, continúa, en las vicisitudes del mundo y también en las debilidades de la Iglesia siempre existe el peligro de perder la fe. Y termina el comentario: por consiguiente, quien cree en la Iglesia del amor y quiere vivir en ella, tiene el deber preciso de reconocer también este peligro y aceptar que no es posible la comunión con quien se ha alejado de la doctrina de la salvación. Esto lo dice Benedicto en la catequesis del año 2006. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo, dice San Pablo. Pero por supuesto, tenemos que ubicar esta agonía, este combate, en primer lugar en el centro de nuestra alma. No hay combate, no hay fecundidad apostólica si primero no me he convertido yo, si no he renovado al iniciar la jornada el propósito paulino: estoy muerto para el mundo y el mundo para mí. Por eso dice Benedicto, dice: una última lección. Aunque en la Iglesia no faltan cristianos indignos y traidores, a cada uno de nosotros nos corresponde contrarrestar el mal que ellos realizan con nuestro testimonio fiel a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y por supuesto que esta tensión, este combate se libra en cada amanecer en nuestra alma, ¿no? Y cada mañana al besar el crucifijo estamos tomando bandera y partido. Si me han perseguido a mí, también los perseguirán a ustedes. Por eso, una cosa es la fecundidad apostólica y otra es el mal entendido diálogo con el mundo como enemigo del alma. No hay diálogo posible con quienes matan, desprecian y humillan a lobos. Por eso, dice un querido amigo y maestro, Antonio Caponeto para ser más preciso, este es hoy el mayor mal. Acostumbrarse a convivir con el mundo y reclamar que nos permitan un espacio para discutir y opinar en público con los civilizados parámetros impuestos por el sistema. ¿Qué más quieren los enemigos que hacernos un lugarcito en la Torre de Babel? Los que les molesta realmente son los que queremos tirar abajo la torre. Dice Benedicto, en la historia de la Iglesia no faltará nunca la pasión y la persecución. Y precisamente la persecución se convierte, según la famosa frase de Tertuliano, en fuente de división para los nuevos cristianos. Nosotros nos multiplicamos cada vez que somos cegados por ustedes. La sangre de los cristianos es una semilla. Y por último, tal vez una última distinción o un último comentario, que podríamos llamarlo el apóstol en el fin de los tiempos. En el sermón de despedida de Cristo, el Jueves Santo, Cristo nos habla de la persecución.
si a mí me persiguieron, a vosotros os perseguirán. No es el discípulo mayor que el maestro. Y dice Castellani, Cristo encomienda a los apóstoles la misión de testigos y les promete el Espíritu Santo que será el primer testigo, el testigo interior, que nos hará sentir la verdad de lo que Él dijo. Y después predice las dos formas más terroríficas de persecución para que no os escandalicéis, para que no tropecéis cuando ellas acaezcan. Las dos formas más terroríficas de persecución, sigue el padre son las de adentro y las de afuera. Primero la de adentro, dice, seréis excomulgados, como si dijéramos, seréis echados de la sinagoga o reunión de los creyentes, que equivale a nuestra comunión. Y después la de afuera, os matarán. Y en los últimos tiempos os matarán y creerán con eso hacer un servicio a Dios. Los mártires de los últimos tiempos, dice San Agustín, ni siquiera parecerán ser mártires. Dice Miura que el anticristo hincará terriblemente en el alma de los fieles, más que en sus cuerpos, porque no contarán con el consuelo de la muerte inocente y mártir. Y dice, sin embargo, tenemos acá una consoladora constatación: la pasión de estos mártires postrimeros será la más perfecta imitación de Cristo, porque será semejante a la que sufrió su Maestro, que la que sufrieron sus inmediatos perseguidores. Y continúa, serán perseguidos, llevados a juicio, condenados por cualquier otra cosa, por haber corregido con violencia a sus hijos o a sus discípulos, por discriminar a los homosexuales, por matar a un perro, por negar el holocausto. En una palabra, por la comisión de algún delito inscripto en el nuevo código de la moral mediática, masificada y en el decálogo de los derechos humanos. Es decir, la persecución que Cristo predijo a los suyos vendrá de cualquier parte y a veces de donde menos lo pensemos. ¿Por qué tengo yo que estar aquí? Se pregunta Castellani, en condiciones desventajosas, extranjero en mi patria, a malas ganándome la vida con gran esfuerzo en medio de los parásitos opulentos como un ciudadano de segunda zona. Y se contesta, porque soy cristiano. ¿Es un crimen ser cristiano? Para el mundo ser cristiano es una agresión y una molestia. Jesús lo predijo. Os entregarán a los tribunales, seréis llevados ante gobernadores y reyes, mas cuando los entreguen, no os preocupéis de cómo o qué van a hablar. No seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. El Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. Y volvemos al principio. El Señor nos ha dicho, no tengan miedo, yo he vencido al mundo. El apostolado debe ser un acto de amor. El amor a Cristo es la única fuente genuina de la pasión apostólica. San Francisco Javier decía, Claudel, su fuerza no reside en el cuerpo, es la pura energía del Espíritu de Dios. Fue a morir a las puertas de la China sin sandalias en los pies, con la carne más gastada que la sotana. Obviamente que lamentablemente se impone acá una nota al pie que antes las sotanas estaban gastadas, pero la fecundidad apostólica y el desgaste encuentra su fuente y su raíz en el amor a Cristo, en ser testigos de lo que hemos visto, y hemos visto al amor encarnado. Un querido sacerdote de Paraná, el padre Rauch, fallecido, capellán de la unidad del grupo que tengo la gracia de pertenecer, siempre nos decía, no nos engañemos, nunca digamos al pensar en la vida de Cristo, si yo hubiera estado. Hoy puedo ser Judas o Pedro, puedo ser Herodes o Juan el Bautista,
¿El pecador arrepentido o el fariseo? Hoy como ayer, ¿qué es la verdad?, se preguntaba Pilato, distraído, empapado de ímpetu demagógico, complicado por el poder político, turbado y dividido. ¿Qué es la verdad?, se preguntaba, y la tenía frente a él, maniatada y sangrante. Hoy también el mundo se pregunta, con superficialidad y con desprecio, ¿qué es la verdad? Mientras Cristo sigue voluntariamente atado, aguardando en silencio. Aguarda que nosotros, sus apóstoles, sus servidores, sus amigos, sus soldados, vayamos sin miedo, y a los gritos si hace falta. La verdad es Cristo. La verdad es el Verbo hecho carne. La verdad es la paz de Cristo, que es reposo sangrante en la cruz. La verdad es que con la asistencia divina no traicionaremos nuestra militancia apostólica. La verdad es que Cristo es Rey del universo. La verdad es la Santa Iglesia, católica, apostólica, fuera de la cual no hay salvación. La verdad es que Cristo volverá victorioso y juzgará al mundo entero. Y que nosotros, con la Reina de los cielos al mando, debemos alistarnos formando un solo escuadrón, con los ángeles custodios, con los santos de todos los siglos, con los mártires de todos los tiempos, parados, formados, erguidos como podamos, apretando los dientes, aguantando las lágrimas como podamos, reconociendo nuestra pertenencia a Cristo con un gozoso presente, Señor. Muchas gracias.